Compañeros, a continuación les explicaremos elementos de la convocatoria 1461. El 26 de junio de 2019 el presidente Duque expidió el decreto 1144 con el que la dirección de la DIAN modificaba la carrera específica de los trabajadores de la DIAN. Estableció que en adelante podría convocar concurso de ascenso. Con el podrá, la dirección Romero Barriga se declaraba libre de hacer concurso de ascenso o no, según le parezca, y señaló también que cuando fuera podría ser hasta del 30% de las vacantes existentes. El 27 de junio de 2019, al día siguiente, el presidente sancionó la Ley 1960, aprobada por el Congreso y tramitada por el Gobierno como parte del cumplimiento de los acuerdos nacionales de 2015 y 2017 con las centrales obreras. La misma señaló que donde hubiere carreras específicas como en la DIAN, se debe convocar primero a concurso de ascenso y separar para ello el 30% de las vacantes existentes. El objeto, promover la movilidad de los trabajadores de carrera, es decir, lo contenido en el decreto 1144 quedó rectificado al día siguiente por la ley. Sin embargo, al ser declarada inexequible la reforma tributaria de fines de 2018 y quedar sin vigencia el decreto 1144 de 2019 desde el 1 de enero de 2020, por orden de la Corte Constitucional, la DIAN aprovechó para pedir nuevas facultades, repetir el 1144 ahora con número 71 de 2020 y volver a perjudicar a los trabajadores de la DIAN con la norma. Barriga en Revista Semana dijo que el 55% de los trabajadores son provisionales y que la DIAN llevaba 12 años sin concurso. En realidad se acaban de cumplir 11 años y el porcentaje de provisionales es del 56.5%. Se convocaron 1.500 empleos pese a que hay más de 6.600 vacantes y alrededor de 6.100 están ocupadas provisionalmente. Los recursos que paga esa porción de la nómina los tiene la DIAN, no tienen que salir a buscarlos. Entonces, ¿cuál es el argumento para no convocar la totalidad de las vacantes? Por otro lado, definieron que habría concurso de una y de dos fases según si el empleo profesional se define como misional o no. La primera fase la hace la Comisión Nacional del Servicio Civil y la segunda fase, el curso, la DIAN, quien por medio de la escuela o quien decida el director hará cursos virtuales que determinará el orden de la lista para nombrar en los 1.022 empleos ofertados. Veamos la tabla del artículo 9 de la convocatoria, la OPEC para el proceso de selección de ingreso a la DIAN. Le agregamos dos columnas separando los misionales y los de apoyo. Quien haga la división 1022 sobre 1500 encontrará que esos empleos son más del 70% del total ofertado, lo que quiere decir que la DIAN se apropió la selección de más del 70% de los empleos convocados, lo que es una función de la Comisión Nacional de Servicio Civil. La tabla 2, en el artículo 17 de la convocatoria, explica cuáles son las pruebas y los porcentajes para los concursantes por empleos del nivel profesional de orden misional. Vemos que la fase 1 tiene 3 pruebas. La primera es la de conocimiento, con peso del 10% y es eliminatoria. Bajaron al 10% esta prueba, que es la de conocimientos, en la que siempre les fue mejor a los trabajadores de la DIAN. Ya dijeron que los concursos serán virtuales con la escuela de la DIAN y tendrán entre 140 y 168 horas. ¿Eso es ayudar a sus trabajadores? A la segunda fase le asignan el 55% del total, lo que corrobora que la DIAN se apoderó del concurso. No solo dirige y ejecuta la selección de 1022 de los 1500 elegibles, además estableció que esa segunda fase pesa más que la primera. De otra parte, en la primera fase predomina el subjetivismo en la selección. El 75% de su valor se concentra en las pruebas conductuales o comportamentales y en las denominadas de integridad,
en buen lenguaje, polígrafo o equivalentes, mientras que el conocimiento equivale al 25% del valor total de la primera fase. Es decir, no depende de si la persona es meritoria o no, sino de que su perfil sea el que a la dirección de la DIAN le parezca. Se modificaron sustancialmente los concursos y el árbitro ya no es la Comisión Nacional de Servicio Civil, sino la DIAN, cuya dirección va a definir quiénes van en la lista de elegibles para ser nombrados. De ahí que en la convocatoria, en el artículo 2, en su parágrafo, se dijo: es de exclusiva responsabilidad de la DIAN iniciar el desarrollo de los referidos cursos de formación de la fase 2. Óigase bien, de exclusiva responsabilidad, cuando lo que dice la Constitución y la ley es que es de exclusiva responsabilidad de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y en el parágrafo 2 del artículo 21 firmó que le delega atender las reclamaciones sobre las notas del curso a la DIAN. ¿Cómo qué va a hacer la comisión? Recibir la lista de elegibles y publicarla, o servirle de mensajero al director de la DIAN en materia de la definición de la lista de elegibles de 1022 de los 1500 empleos. Se definen los siguientes tipos de perdedores en los concursos. Los primeros, los que no saquen el 70% en la prueba de conocimiento en la fase 1. Opera para los dos tipos de concurso. La prueba de conocimientos es eliminatoria en ambos casos. Estos son los primeros perdedores. Los segundos perdedores son los que, sacando 70 puntos o más, no están en los 3 primeros lugares. Entonces, en teoría pasó, pero perdió porque no están en los 3 primeros lugares. No lo van a llamar al curso. Los terceros perdedores van al curso, pero no van a ser nombrados. ¿Quiénes son? Los 2.044 empleos que no fueron convocados. Al curso van 3.066 concursantes, que son 1.022 por 3, 3.066. 1.022 serán nombrados y 2.044 tienen por destino ocupar la banca. Y dentro de los 1.022 todavía habrán otros perdedores. El artículo 4, parágrafo 1, estipula unos exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas y señala que de la aprobación de estos exámenes dependerá el derecho a ser nombrados en las respectivas vacantes ofertadas. ¿Eso qué significa?, preguntamos nosotros. ¿Es acaso una prueba del concurso? ¿Aparecía en la tabla que vimos de pruebas y porcentajes? No aparecía porque no es una prueba del concurso. Sin embargo, están superpuestos a este. Determinará el derecho a ser nombrado. Ya no será el mérito, sino estos exámenes el que otorga el derecho. La jurisprudencia de la Corte dice: cuando la gente ocupa los puestos que son convocados, se ganó el derecho, y aquí le dicen que no. Eso es contrario a la jurisprudencia de la Corte y del Consejo de Estado. ¿En qué consistirán esos exámenes? Nadie sabe hasta ahora, y creo que nadie va a saber. Sabrá Barriga Romero en su momento, o quien lo reemplace. Entonces le dirán al médico: si le falta un dedo, no es apto. Si está embarazada, no es apta. O si tiene problemas de visión, no es apto. Si tiene problemas de bipolaridad, no es apto. O si tiene problemas de epilepsia, no es apto. ¿Quién sabe cuál será la orden en su momento? Lo cierto es que es totalmente discriminatorio contra sectores de la población que coincidan con esas personas a quien no quiere la dirección que esté en la lista de elegibles. Es decir, no lo pudo sacar porque se ganó el curso, se ganó la fase 1, se ganó la fase 2 y entonces lo sacan por el examen médico. Otra cosa, no hay análisis de antecedentes y sobre este aspecto existen compañeros preocupados. ¿Qué pasa si no hay? Preguntamos, ¿qué pasó cuando hubo en las convocatorias anteriores? ¿Cuál fue la experiencia para los trabajadores de la DIAN? Los análisis de antecedentes miden
educación, experiencia y otras evidencias como escritura de libros, por ejemplo, o investigaciones por parte de los concursantes. Entonces, en materia de estudios se puede decir que aquí adentro hay profesionales, afuera también hay profesionales de las carreras que se están convocando. Aquí hay posgrados, afuera también. Aquí hay maestrías, afuera también las hay. Aquí hay doctores, hay unos pocos. Afuera hay muchos y mucho desempleo. Entonces, por estudios aquí y afuera hay. Luego, que los quiten no le hace daño a nadie. En el caso de la experiencia que se exige, esa experiencia profesional por un lado y experiencia relacionada por el otro. Aquí aclaro, no es la experiencia específica en las cosas de la DIAN. Es importante tener en cuenta esto. Experiencia profesional, cualquier experiencia habida desde el momento que cumplo los requisitos para graduarme como profesional. Experiencia relacionada es aquella que se encuentra en las certificaciones, alguna función similar o equivalente a la que requiere el empleo. Si una persona tiene las funciones que ha desempeñado en la vida y se parece a algún rol de cobranzas, fiscalización, operación aduanera, etc., eso se llama experiencia relacionada y se la tienen en cuenta. ¿Qué ocurre con este tipo de experiencia? Lo que ha sucedido, según la queja en todas partes entre los trabajadores del Estado y más entre los trabajadores de la DIAN, es que su propia experiencia no cuenta de manera especial, no tiene esa calificación especial. Y es esta experiencia relacionada la que tiene una ventaja para los concursantes de afuera de la entidad, y es que pueden acomodar perfectamente la experiencia a su hoja de vida, a las necesidades de la convocatoria, y eso nadie lo verifica. Nadie va a mirar si de verdad la persona hacía cobro coactivo o declaraciones de renta, procesos de importación, exportación, etc. Nadie lo corrobora. En cambio, a los trabajadores de la DIAN les certifican diciendo tal persona trabajó en tal área con tal cargo, tuvo tales funciones entre tal y tal tiempo. Por esa vía, en una entidad donde hay altísima rotación, no siempre o rara vez la gente tiene la hoja de vida en una sola área. Por regla general, la gente se ha movido a fiscalización, cobranzas, operación aduanera, etcétera, etcétera. Cuando van a comparar quienes hacen esa prueba, que son las universidades contratadas para ello y acreditadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, resulta que dicen: no, esta persona se está presentando para fiscalización. Para este cargo se requiere 5 años de experiencia. Aquí solo tiene 2 años. Estuvo 3 años en cobranzas, el resto en las demás áreas y tiene 30 años en la DIAN. Entonces no cumple requisitos para el cargo. Mientras que la persona de afuera, diciendo que tiene 20 o 30 años de experiencia haciendo declaraciones de renta, por ejemplo, le vale el puntaje completo de la experiencia, sin que ello sea verificable por nadie. Y la persona que está aquí en la DIAN haciendo ese trabajo para el cual está concursando, ya sea como provisional o como encargado, muy seguramente la puntuación no es la mejor. A veces ha sido 0 y 0 en firme. Así haya alegado o presentado recursos, sigue siendo 0, siendo que su experiencia es específica, ni siquiera profesional y relacionada, sino específica. Entonces, ¿qué tenían por ganar los trabajadores de la DIAN con que hubiera análisis de antecedentes?